tal amigos de Cancha Global? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición para comentar cómo va el Mundial, esta fiesta futbolística que nos tiene tan felices cada 4 años. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de una cuestión que está llamando mucho la atención, que es la cantidad de futbolistas no nacidos en un determinado país, pero que están defendiendo otros colores. El caso quizá más emblemático en lo que va de esta primera fase del Mundial es el del joven marroquí Ayoub Boadi. ¿Es así? Boadi. Sí, Boadi. Nacido en Francia, en las afueras de París, y que apenas tiene 18 años y ha deslumbrado al mundo no solamente por su característica de juego. Es un gran mediocampista con mucha apertura, mucha visión de juego. Y él inclusive fue capitán de la selección francesa, de las selecciones francesas juveniles. Decidió jugar por Marruecos. Y no solamente es futbolista, es un excelente matemático, tiene muy buenas notas en la escuela. Y además ha sido un ganador de un premio de oratoria en el propio Palacio del Elíseo, Palacio Presidencial de Francia, ¿no? Él es uno de los principales exponentes, un gran ejemplo en este mundial que nos lleva a hablar o a conocer de lugares que están ahí en el mundo, ¿no? Lugares que están en el mundo y que nos suenan exóticos, pero que son conocidos gracias a esta fiesta futbolística. Pedro. Sí, además de Boadi, que tiene padres marroquíes, Francia en realidad está aportando más de 70 jugadores a 12 diferentes selecciones, ¿no? Pero no es el único país que aporta esta sangre nueva para equipos que en teoría se veían muy pequeños y que no tenían mayor nivel futbolístico. Está Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, de los 26 jugadores de Curazao, 25 son de ahí. Hemos visto a la reina Máxima con el rey de Países Bajos, un momento alentando a Países Bajos y después alentando a Curazao, bailando con ellos en el camarín. Después hay otras selecciones que también tienen que están entregando mucha sangre propia, ¿no? Muchos países que están entregando sangre propia a esas selecciones que tienen que ver sobre todo con dos fenómenos que seguramente tú tienes mayor conocimiento que yo para explicarlos, Carlos, que es uno que es los problemas económicos y conflictos ocurridos, que actualmente todavía ocurren en el África y en Asia, que provocaron una gran ola migratoria, sobre todo en los 2000, ¿no? Y luego esta búsqueda de los scoutings, ¿no? De encontrar en otros países los jugadores que no han podido formar en sus propias federaciones. Sí, precisamente aquí converge todo lo que es la geopolítica, todos los problemas derivados de gobiernos autoritarios, dictatoriales en gran parte de África y también en Medio Oriente, que provocan pues crisis económicas enormes, crisis sociales, persecuciones. ¿Y todo esto qué cosa ha hecho? ¿No? Esto ha originado una gran ola de migración hacia Europa principalmente, también en un momento a Estados Unidos, pero ya desde hace unos 10 años, no solamente desde Trump, ya inclusive desde el gobierno de Obama, inclusive ya habían empezado las restricciones a los inmigrantes, y en este caso sí guerras también por la guerra de Siria, por ejemplo, así es, la guerra de Siria ha provocado decenas de miles o hasta millones de refugiados que vienen de distintas partes de países del Medio Oriente, como Irak, como la propia Irán, como Siria, comunidades palestinas que están en la diáspora, y también desde el África magrebí, que es el África árabe, que hablamos ahí de Marruecos, de Argelia, de Túnez principalmente, un poco de Egipto. Pero, y casualmente, todos estos países han sido grandes colonias británicas y francesas,
Hoy en día, por ejemplo, tanto en Francia como en el Reino Unido viven más de 5 millones de refugiados o de inmigrantes musulmanes. Y esto evidentemente ha ocasionado un cambio en la sociedad de estos países, ¿no? Ha habido un movimiento, ha habido un proceso de transculturación, producto pues de estos movimientos migratorios que han modificado, ¿no? algunas formas de ser de estos países que eran considerados estados de bienestar por la cantidad de apoyo social que se les daba, y ese apoyo social pues cuando tú agarras y sobrepasa la cantidad de gente que se puede atender, y tienes que atender a migrantes que encima no se han adaptado, sino que han cambiado o no cambian sus costumbres, sino las trasladan a los países que los reciben, origina pues una situación que los grupos xenófobos, racistas y ultranacionalistas aprovechan. Entonces aquí surge, recordando el Mundial del 98, el primer Mundial que gana Francia, 2 años antes, en el 96, Jean-Marie Le Pen, que era el gran líder ultraderechista y xenófobo francés, comenzó a criticar, a decir que no se sentía identificado con este equipo de fútbol, con esta selección. Recordemos que antes del 98, la selección francesa había sido protagonista en el 82, en el 86, sí, claro. Y ahí era los años de reino de Michel Platini, ¿no? De Rocheteau, sí, de grandes países, ¿no? De Fernández. Si uno recuerda el famoso partido que Perú juega en el Parque Los Príncipes, el 82, antes del Mundial. Y las imágenes, quienes aman el fútbol en el Perú lo han visto muchas veces, ahí vemos una selección más de otra tez, digamos, ¿no? Sí. Y esto va cambiando porque Jean-Marie Le Pen, además, este líder xenófobo, acuña una frase que es devastadora. Él dice: no podemos permitir que la escoria del mundo siga llegando a Francia, ¿no? Lo cual pues ocasiona una serie de problemas que se dan. Él llega a una segunda vuelta en una elección, sí, y después viene el tema, pasa de un momento, pero la hija de Jean-Marie Le Pen es ahora la lideresa de la oposición francesa, ¿no? Que es Marine Le Pen, que sigue más o menos en esa línea, ¿no? Sí. No hay que olvidar, pero es que Zidane tiene sangre argelina, ¿no? Su hijo, Lucas Zidane, está tapando por Argelia. Dicho sea de paso, un arquero muy malo. Y será por eso que al final no pudo hacer carrera en la selección francesa, pero estos movimientos racistas, abiertamente racistas, como el caso de Le Pen, también no son propios solamente de Francia. Hay también situaciones que de pronto no se reconocen, pero no se reconocen políticamente como tales a través de un partido. Pero por ejemplo, Barcelona se ha vuelto una ciudad que no resiste a los turistas, que hay muchos episodios de ataque a los turistas porque consideran que son personas que están en contra de sus costumbres, de su cultura, ¿no? Sí, en España hemos visto pues el mejor ejemplo de este racismo, a propósito pues de la llegada justamente de la gente que las famosas pateras, que son unos barcos precarios, unas lanchas precarias por las que llegan hacia territorio español. Y justamente en toda esta zona pues ha crecido mucho el racismo. Barcelona es una ciudad muy cosmopolita y siempre ha tenido una apertura hacia lo extranjero, ¿no? Es curioso. De hecho, el boom latinoamericano se instala en Barcelona. Se instala en Barcelona, ¿no? Pero cuando ya las costumbres cambian y cuando ya las comunidades las sociedades o las comunidades que emigran hacia otro país y no se adaptan y más bien quieren imponer sus costumbres, ahí empiezan los problemas. Y en el caso de España en general y de Barcelona en particular, de toda la región de Cataluña, tenemos el problema del racismo contra los moros, ¿no? Contra los gitanos. Sí. Hay una comunidad de Ceuta y Melilla, ¿no? Que es la puerta de entrada, digamos, entre África del Norte y el continente europeo a través de España, muy cuestionada. Hay varios problemas ahí. Y, por ejemplo, ¿no? Yamin Lamal, ¿no? Es de origen marroquí. De hecho, sus padres viven en una comunidad, ahí su padre fue apuñalado en una comunidad que se llama Mataró,
que está a 1 hora de Barcelona, ¿no? Pertenece a la zona de Barcelona, pero a 1 hora. Entonces, eso es muy común de ver ahí ahora. Ahora, hay un dato también, quizás siempre ha habido uno que otro jugador que ha defendido los colores de otro país. En el caso nuestro, antes Ramón Quiroga, estuvo Humberto Horacio Ballesteros. Sí, pero hoy es muy común, y además estamos en una época de avance, de globalización, y una época en la que, por ejemplo, vemos que el Mundial no acaba solamente cuando vemos el partido de fútbol, sino sigue, ¿no? La inundación de información que hay. El post, ¿no? Y en las redes sociales. Entonces, estamos viviendo el Mundial pues en vivo y en directo, en todo el sentido de la palabra, y eso también trasciende a estas comunidades que además han llegado a los Estados Unidos. Muchas de ellas han estado en Estados Unidos instaladas, como el caso de los iraníes, por ejemplo, pero lo que estamos viendo es estadios llenos. Sí, o sea, dentro de todo, a pesar de los altos precios, a pesar de el miedo que había inicialmente a las políticas migratorias de Trump, finalmente, como suele suceder, el público se olvidó de todas esas cosas y simplemente ha ido a disfrutar el Mundial, lo cual dentro de todo me parece bien. Yo también estoy disfrutando del Mundial, pero hay que reconocer también que los torneos de este tipo son una suerte de anestesia social, ¿no? Que nos hace olvidar por el tiempo en que transcurren de los problemas de fondo, ¿no? Como vimos en unos episodios anteriores, el tema de Argentina, ¿no? 78, ¿no? Sí. Una dictadura militar muy sangrienta y que, bueno, pasó a un segundo plano en ese momento, donde tampoco no había mucha información como hay ahora, ¿no? No, es distinto. Pero, por ejemplo, en Argentina, justo recordaba Ezequiel Fernández Mores en una columna, me parece que en La Nación. En Argentina el régimen llegó hasta, no directamente el régimen, pero a través de sus adláteres, sus defensores, en este caso la revista Gráfico, llegó a inventar una carta de un jugador holandés diciendo que en Argentina todo eran flores, que no habían balas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Cosas que no se pueden hacer ahora, no, en estas ahora épocas, es mucho más difícil, ¿no? Que en esa época llegó prensa de Holanda, lo que es ahora Países Bajos, y había tenido yo ese problema de Cruyff, que no fue, porque en un momento se especuló porque era Argentina, en otro momento, ya después se ha sabido que es por otras razones, pero ellos reportaron en vivo las protestas de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, aquello que la prensa oficialista argentina quería ocultar, salió a través de la prensa holandesa, pero obviamente ahora tiene otra forma de... ahora es más difícil de ocultar, ¿no? Por todo lo que se ve. Siguiendo con lo que mencionas respecto al crecimiento del racismo, y uno viaja bueno, cualquier persona que haya viajado a Europa, en la zona, por ejemplo, en París, o en el sur de Italia, pues la cantidad de africanos que por lo general se dedican al comercio ambulatorio, ¿no? E incluso se mencionaba que las recientes protestas que hubo en París luego del triunfo del PSG en la Champions se debía porque era una suerte de reacción de estas poblaciones que están en las afueras de la ciudad, ¿no? Y que no han sido debidamente integradas, ¿no? Y que tienen esta forma de reaccionar cuando ocurren estos eventos, ¿no? Sí, precisamente en París, que es una de las ciudades más hermosas del mundo, le ofrece a los turistas una amplia gama de imágenes, historias románticas, llenas de mucho glamour, y que son ciertas, ¿no? Que son ciertas, pero el turista que pasa por París, que recibe a 40 millones de personas, 40 millones de turistas cada año, básicamente, no se queda ahí a vivir el día a día, ¿no? Entonces, las personas que viven ahí, o quienes se quedan más tiempo, sí pueden percatarse de estos problemas sociales que existen,
¿no? En estos llamados banlieues, algo así, ¿no? Que son los barrios populares, periferias, que están en las afueras del país, edificios gigantescos con una alta tasa de desempleo, de narcotráfico, de violencia, ¿no? Claro. Y esos son las personas que de una u otra manera no acceden a los beneficios de seguros sociales, o que son discriminadas también por la élite francesa. Y se da, discúlpame, el mismo caso que ocurre con peruanos en Estados Unidos, que al final el peruano que fue migrante, ¿no?, termina discriminando al migrante reciente, ¿no?, al que por razones de la época pues también tiene que emigrar de manera muy precaria, pero como ya el peruano que emigró hace una década o más ya está instalado, discrimina al que recién llega, ¿no? Y pasa, creo que lo mismo en Europa. Sí, sí, totalmente. En esa línea, por ejemplo, gran parte de los votos que recibió Donald Trump en su segunda elección provino pues de comunidades de latinos, ¿no? Algo aparentemente contradictorio. Y en este caso de Francia, que venimos comentando, curiosamente, en el año 98, la gran estrella de ese equipo fue el Zinedine Zidane, ¿no? El gran capitán, el que es prácticamente solo se puso el equipo al hombro y lo sacó adelante en esa famosa final con Brasil llena de estrellas, ese equipo lleno de estrellas. Y esa imagen de Zinedine Zidane, el argelino, el franco-argelino, ¿no? Porque finalmente, como tú decías, su hijo termina jugando en la selección de Argelia, los orígenes argelinos, y Zidane viene de una ciudad además muy hermosa, pero al mismo tiempo muy combativa y muy compleja, como es Marsella, ¿no? Una ciudad llena de inmigrantes. Mucho comercio. Argelia había sido colonia francesa hasta los años 60, hubo una gran revuelta. Y todo eso pues es algo que no se olvida así de simple, ¿no? Entonces ese primer triunfo de Francia tuvo a millones de personas celebrando en ese centro parisino ajeno a ellos antes, pero son estas cuestiones del fútbol y el deporte en general y del fútbol en particular las que nos llevan a ver estos cambios, ¿no? que van viendo, que se van dando de un otro lado, con el tema del racismo, con el tema de la prohibición de algunos ciudadanos que pueden entrar a un determinado país, como lo estamos viendo en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hace que países de los que nadie habla, como Cabo Verde, como Curazao, ¿no? Que Curazao de una u otra forma está en zona sudamericana, ¿no? Sí, sí, sí. Está apenas a una hora al norte, bueno, es una isla al norte de Venezuela, ¿no? Entonces el mundial hace que todas estas cosas salgan a flote, pues, ¿no? El racismo, el racismo en Europa uno lo identifica con Le Pen, ¿no? Que ahora está su hija con Marine Le Pen. ¿En qué otros países hay gobiernos ultraderechistas que rechazan a quien consideran ajeno? Bueno, mira, Meloni en Italia, evidentemente, ¿no? Que se acaba de pelear con Trump. Con Trump, estaba Hungría hasta hace poco, que también ha habido un cambio en el gobierno. Hay básicamente tendencias, ¿no? Una de las principales disputas se está dando en España. El gobierno de izquierda de Pedro Sánchez es muy acosado por Vox. La alcaldesa de Madrid, ¿no? Isabel Ayuso, tiene una gran posibilidad de convertirse próximamente en presidente de España, ¿no? Del gobierno español. Y hay cambios en países socialdemócratas que tenían esta estructura de apoyo social, ¿no? El gran pacto de la socialdemocracia en Suecia, en los países escandinavos, que son Suecia, Finlandia y Noruega. Dos de ellos están jugando en la Copa del Mundo, ¿no? Sí. Noruega, que tuvo una gran actuación, Suecia ahí que se ha caído un poco. Sí. Y Finlandia, que son países donde esta socialdemocracia tenía este concepto, el cual las clases empresariales, los ricos de estos países, eran conscientes que parte de sus ganancias las tenían que distribuir con las clases obreras. Y al mismo tiempo, las clases obreras eran conscientes que los ricos debían ganar dinero, pero que lo repartían también con ellos. ¿Y cómo se repartía, cómo se distribuía estas ganancias? A través del pago de impuestos, de altos impuestos. Entonces había una gran seguridad, muy buenas carreteras, buenos servicios públicos, transporte público ni qué decir, y sobre todo el tema social del seguro médico, ¿no? Con grandes prestaciones sociales. ¿Qué ocurre?
viendo pues que estos países son la panacea o lo que los países tercermundistas, pobres, quisieran tener, ¿no? Esta socialdemocracia nunca se pudo aplicar en América Latina, hubo algunos intentos, pero ahí bueno, quedaron. Argentina creo que es el intento más, más cercano, pero que se ha ido al diablo. Que ha tenido mucho asistencialismo. Claro. Y justamente es lo que ha hecho Milei, lo que ha pasado en estos países, que han llegado grandes grupos de inmigrantes de África, de Medio Oriente, países con distintas costumbres, y muchos de ellos, como decía hace unos momentos, no se adaptó a esas culturas, sino más bien quiso cambiar. Entonces comenzaron a ver cosas o comenzaron a elevarse índices de criminalidad, por ejemplo, claro. ¿No? Se alteró el ritmo de vida de estos países, y ahí es donde eso se vio como una gran posibilidad para los gobiernos o para los partidos políticos, quiero decir, ultranacionalistas que han llegado al poder con esas propuestas de derecha de frenar la inmigración, de meter presos a todos, de expulsar a los inmigrantes, que se da también, esto no es casual, sino se da dentro de una guerra ideológica que estamos viviendo y que tiene a Donald Trump como su principal exponente hoy mismo, ¿no? Sí, justamente a partir de la participación de Haití recordábamos también que el Perú es un corredor para los migrantes haitianos, ¿no? Haití, ustedes saben que eso es el país más pobre del continente americano, es un país fallido, como se le llama, ¿no? Y el Perú es utilizado como corredor para los haitianos que huyen de su país camino hacia Brasil, ¿no? Que es donde finalmente se instalan. Se instalan, sí. Quería aportar ya para ir terminando algunos datos. Que está jugando el Mundial. Sí, pues todo, justamente, ¿no? y al que le ganamos, no sé cómo. Una semana antes del Mundial. Una semana antes del Mundial. Quería aportar algunos datos que tienen datos mundialistas. En algunos casos tienen relación con nuestro país. Perú ha jugado tuvo un futbolista nacionalizado que jugó 2 mundiales. Fue Ramón Quiroga, jugó el Mundial del 78, 82 y la eliminatoria del 85, ¿no? Justo Quiroga tapa en el último partido con Chile en el repechaje, en el cual ahí le hace un gol. Dicho sea de paso, ya Quiroga estaba en el crepúsculo de su carrera, la pelota se le va por entre los brazos. Hemos tenido otros jugadores nacionalizados que no llegaron al Mundial porque son parte pues, de esta generación que nos tuvo fuera del Mundial por 36 años, ¿no? Óscar Ibáñez, para mi gusto, uno de los mejores arqueros que he visto en Perú. Gustavo Tempone, que le hace un gol a Argentina, me parece, en una eliminatoria de tiro libre. Horacio Calcaterra, ¿no? También argentino, que estuvo en el periodo de Ricardo Gareca, pero no fue al Mundial. Yuliño, al que se nacionalizó para la eliminatoria del 96-97, por nuestra escasez de delanteros, el brasileño. Y últimamente Jairo Vélez, ¿no? Que ha hecho estallar a algunos periodistas deportivos en indignación, porque dicen que cómo es posible que tengamos un ecuatoriano jugando por la selección, recordando aquello que creo que yo pensaba que estaba enterrado, ¿no? Que es los conflictos que hemos tenido con Ecuador en los 40, luego en el 81 y después en el 95. Yo creo que esto es ignorancia, ¿no? Porque llegamos a hay 2 cosas acá. El primero, que con Ecuador no tenemos ningún asunto pendiente. Es más, en la última guerra le va mejor a Ecuador, la del 95, en la guerra del Cenepa, militarmente, pero Perú tiene una gran victoria diplomática, ¿no? Eso lo queríamos aplaudir. No cede ni un centímetro de territorio, solamente hay una zona llamada Tiwinsa, donde hay una especie de homenaje a los ecuatorianos. Eso es todo lo que tiene. Sí. Pero hay que mirar el Mundial para ver lo que decíamos al iniciar el programa, cuántos migrantes están jugando en otros países. Esta es una tendencia. Este es el nuevo mundo, señores. Sí. Este es el nuevo mundo, el mundo globalizado. Ahora, ahí estamos, como fútbol peruano, estamos muy, muy por detrás. Habrá que ver qué va a pasar en las próximas eliminatorias, cuántos van a jugar, porque esto va a ser en cuatro países, entiendo. Pero he estado viendo también algunos comentarios que justamente Ecuador, que llegó con mucha expectativa al Mundial, ¿no? Teniendo jugadores en primer nivel, la mejor defensa de Sudamérica y todo, adolece pues del gol, ¿no? Porque su gran referente, Ener Valencia, ya no está haciendo goles como los hacía antes. Unos goles increíbles. Y ahí han empezado a mirar a Vélez, ¿no? Que si bien si está en Perú,
es porque en Ecuador no tenía opción de jugar. Además, no tiene opción. Ecuador tiene una cantidad de jugadores increíble. En Europa tiene para hacer prácticamente tiene a Gonzalo Plata en el Flamengo. Claro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que le fue mal. Yo creo que a Ecuador le ha pasado lo mismo que le pasó a Perú en el 82. Exacto. Y a Colombia en el 94. En el 82, muchos de ustedes de repente no lo hacían, pero algunas personas pensaban que de semifinales no bajábamos. Así es. Por la gran eliminatoria que hicimos en el 81. Uribe era el tercer mejor jugador de América. Detrás de Maradona y Zico, nada más. Sí. Imagínense. Y por esa gira que hicimos, que a pesar de que tuvimos algunas derrotas, el triunfo contra Francia, contra Hungría, ¿no? El empate con Argelia, hizo que muchos pensáramos que Perú era favorito. Y en el 94, el gran problema que tuvo Colombia fue ganarle 5-0 a Argentina. 5-0 a Argentina, sí. Yo he visto, creo que hay un dato adicional a eso, para países como Ecuador, como Colombia, decías tú, y para Perú sobre todo, el primer partido de un mundial es más que un partido de fútbol. Sí. Porque he visto esa ansiedad que tuvieron los ecuatorianos, sobre todo en el primer partido, que lo pierden en el último minuto, con un equipo africano al que pensaron que iban a pasar por encima. Sí, y también le costó a Colombia, solo que le tocó Uzbekistán y al final pues se abrió el arco y ya metieron goles, ¿no? Pero la ansiedad de ir jugando, y me hace recordar el primer partido que tuvo Perú en Rusia contra Dinamarca, que debimos ganar. Que no solamente fue un partido de fútbol de regreso al Mundial después de 36 años, sino que ahí yo hacía un paralelo a la hora que Cristian Cueva va a patear el penal, aparentemente muy confiado, pero ahí no solamente era un jugador de fútbol, sino estaba arrastrando una tensión, una gran tensión. El peso de la historia. El peso de la historia que no le fue bien. Y eso creo que les ha pasado a Ecuador ahora. Sí, lo que pasa. Yo creo que en el caso de Ecuador, había una mezcla de soberbia. Creo también que a mí me gusta mucho el fútbol, que en una época impuso Sampaoli. Becachese era asistente de Sampaoli, lo fue en el Mundial de... Becachese estaba en el Sport Boys, ¿no? Sí, y estuvo en el cuerpo técnico argentino en Brasil, en el Mundial de Brasil. Pero creo que ha habido problemas ahí, ¿no? Pero es que ahí hay otra cuestión que sale a flote, ¿no? Creo hoy que este fútbol globalizado, justamente, aparte de los migrantes de otros países que van a defender otros colores, justamente ha hecho que el fútbol africano, ¿no? El fútbol asiático haya crecido mucho. Sí. Y este mundial creo que está desnudando serios problemas en el fútbol sudamericano, ¿no? Porque mira, nuestros grandes referentes, o parte de nuestros grandes referentes, quitas a Argentina, que está en otra dimensión, con Messi, sí. ¿no? No sé qué va a pasar el día que Messi no esté. Quita a Brasil, que siempre es un animador, pero el resto... Sí, evidentemente creo que a los equipos africanos, sobre todo, se les ha mirado por encima del hombro. Incluso acá, cuando jugamos contra Senegal, lo miramos por encima del hombro, y digo, Perú no tiene... con ningún equipo del mundo puede mirar... A ningún equipo del mundo puede mirar por encima del hombro. En fin, esas son cosas que creo que es propia de los latinoamericanos, ¿no? Así es. Y bueno, solamente lo veías en la dimensión, cómo se trasladan, cómo corren, hacen ver el fútbol fácil en este mundial a veces, ¿no? Sí, parecen unos bailarines de ballet. Sí, desde cómo se para la pelota, cómo se trasladan, cómo se desplazan. Y ahí yo veo que estamos años luz todavía de Lo que pasa es que, y esto ya para no extender más la conversación, ya no estamos pasando el tiempo, creo que hay algo que aquí no hemos tomado en cuenta, que más importante que los manuales tácticos, es importante la técnica. Aquí hay jugadores que tú ves, sean de Costa de Marfil, de Nueva Zelanda incluso, ¿no? Que miramos por encima del hombro, de Cabo Verde, que te paran la pelota con el empeine, con la parte interna, con el pie derecho, con el pie izquierdo, te sueltan un pase. Tienen una técnica depurada. ¿Y eso es formación? Esa es formación. Cosa que no tenemos acá. Patean con la derecha, patean con la izquierda, saben cabecear, paran el pecho, no. Y eso no tenemos acá. Acá lo que tenemos es talento. Talento natural, que es otra cosa. Es otra cosa. Habilidad. Pero si tú no sabes parar una pelota, no sabes meter un pase, en este fútbol actual estamos lejos de lo que es la modernidad.
Muy bien, vamos hablando de libros para ir terminando. Hemos hablado un poco en este capítulo sobre lo que es la transculturación, el racismo, el cambio que hay. Acá tenemos un texto de Samuel Huntington, que fue profesor de la Universidad Harvard. Este es un libro de los años 90, pero que fue muy premonitorio, ¿no? El choque de civilizaciones fue un libro en el cual se planteaba tras la Guerra Fría qué tipo de conflictos venían, ¿no? Fukuyama dijo que estábamos hablando del fin de la historia, pero aquí Huntington habla con claridad que van surgiendo otras civilizaciones como la islámica, por ejemplo, que podía generar algunos problemas, como lo vimos más adelante, sobre todo en el 2001 tras los atentados en Estados Unidos, ¿no? Que dejaron más de 3.000 muertos perpetrados por Al Qaeda, ¿no? Este es otro libro, La interculturalidad que viene, de una fundación Alonso Comín, española, en el cual habla sobre lo que es la llegada de comunidades africanas a distintos países de Europa. En realidad, las comunidades africanas y asiáticas han llegado a toda Europa, en algunos países más que otros, evidentemente, pero eso ha originado un cambio, ¿no? Un cambio muy fuerte, que quizá el cambio más grande que hay tras la Segunda Guerra Mundial. Y por último, en parte, este es un libro de Michel Houellebecq, que es un escritor francés muy, muy conocido en Europa, que esta es una novela llamada Sumisión, y él inventa, ¿no? Alucina cómo sería un gobierno francés con el triunfo de un musulmán, ¿no? De Mohamed Ben Abbès, ¿no? Ese es el protagonista de la novela. Y plantea pues todos los cambios que se darían en Francia. Imagínate que gane bueno, no va a estar lejos. En Nueva York. En Nueva York tienen un alcalde de origen indio, ¿no? Y bueno, yo voy a recomendar dos, una serie y una película. Ambas son de ficción, una más con reminiscencias históricas. En Netflix pueden encontrar Juego de Caballeros. Es una excelente serie sobre el origen del fútbol, cómo en Inglaterra empiezan a formarse los equipos, tanto desde la aristocracia como desde las pequeñas empresas de tejidos y los obreros, ¿no? Y cómo los dueños de estas empresas empiezan a contratar jugadores buenos y los incorporan también a sus trabajos, y después los enfrentan a los equipos de la aristocracia inglesa de esa época. Y finalmente una película que es muy popular, que a mí me gusta mucho, seguramente la has visto tú, Carlos, como yo, varias veces, que es Escape de la Victoria, que es una... Con Pelé. Con Pelé, claro, es una película sí, de John Huston. De nuestras épocas. Que quizás cinematográficamente no sea lo mejor, pero es una película entrañable, que es un partido que juega un equipo nazi con otro de prisioneros nazis, donde está Pelé, Michael Caine, Bobby Moore, Osvaldo Ardila. Stallone también. Stallone, el peor arquero de la historia, que está basada en un hecho real, que no terminó de la manera feliz como acaba la historia en la película, pero no voy a decir nada más para no spoilear. Pero que es ultra recomendable, sobre todo en estas épocas en que estamos todos imbuidos de fútbol hasta las narices, ¿no? Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este nuevo episodio y nos volvemos a ver próximamente. Gracias.